Un día escuché un comentario de un pastor en Estados Unidos que él dijo que Latinoamérica no era salva en su gran mayoría. Primero, se me hizo una crítica excesiva de cierto pastor hacia un lugar donde él no vive. Pero cuando yo empecé a meditar bien el comentario que él hizo y los argumentos que él presentaba, comprendí un poco lo que él quiso decir cuando dijo que Latinoamérica no era salvo, porque era un cristianismo muy parecido al catolicismo. Lo que él quiso decir es que los cristianos en Latinoamérica o en el habla hispana tenemos un Dios imaginario. Yo sé que suele ser un golpe duro que te digan que tu Dios es imaginario, pero te voy a decir por qué él empezó a hablar de esa forma y por qué presentó este argumento. Un Dios imaginario, por lógica, sabemos que solo está en nuestra mente, en nuestra imaginación. Fue creado por pensamientos, ideas de nosotros mismos. Un Dios literal, textual, bíblico, es el que presenta la palabra de Dios. Y la razón fue porque la mayoría de los creyentes en México, en el habla hispana, en Latinoamérica, tenemos la idea de estas frases. Ahí va. Fallamos, no importa, Dios sabe que me equivoco. No vamos a la iglesia, que al cabo que Dios está en todos lados. No reconocemos nunca nuestros errores, nunca reconocemos la dependencia que tenemos de Dios. Somos muy indisciplinados, infieles, inconstantes y nos abrigamos, nos cobijamos, justificándonos en el exceso de la bondad de Dios. Por eso ese Dios no existe. El Dios de la Biblia es un Dios de juicios, es un Dios de corrección, es un Dios de castigo. Incluso llegó a maldecir a ciertas naciones o a personas que desobedecieron. Uno de los primeros hombres fue Adán, el primero para ser más exacto, que le dijo, no toques ese árbol porque vas a morir. Y la maldición entró por ese hombre y por su mujer Eva. Entonces, vemos que el texto de Génesis, el capítulo número 3, la caída del hombre, nos narra la realidad de la bondad, del amor de Dios, de su gracia infinita, pero también nos enseña que Dios no es un Dios imaginario, solapador, como esas frases que decimos, yo no voy a la iglesia, que al cabo que Dios está en todos lados. ¿De dónde surgieron esas frases? ¿Para qué las utilizamos? ¿Por qué queremos justificar algo que sabemos que es incorrecto? Atrás de esas frases que nos justificamos a nosotros mismos se encuentra una soberbia, un orgullo y una desobediencia. Yo no voy a las iglesias porque se han contaminado. Yo no voy a las iglesias porque son impuras. Yo no voy porque hay mucha maldad, porque los pastores son esto, porque los hermanos son unos hipócritas. Por tantas cosas que realmente nosotros siempre estamos argumentando equivocadamente con un Dios imaginario. Cuando la palabra me dice que Dios es amor, sí. Que Dios es gracia, sí. Que Dios es bondadoso y misericordioso, sí. Y esos aspectos que yo mencioné son los que la mayoría del pueblo hispano y latinoamericano conocen. Solo eso, porque ellos abrazan esas frases que ni siquiera son textos bíblicos, pero abrazan esa frase porque se justifican y se ayudan a sí mismos. De manera que son unos insubordinados a la palabra de Dios. Casi nunca mencionan textos, libros, nombres de apóstoles o de unos personajes bíblicos. Estoy leyendo Lucas, el Evangelio de Lucas, y para confirmar lo que te estoy diciendo de la frase del pastor que dice que tenemos un Dios imaginario, o sea que ellos creen que Dios no juzga porque dice, no me juzgues, hermano, solo Dios me puede juzgar. Hermano, yo vivo así porque usted no sabe mi luz, y tantas aberraciones y justificaciones que el ser humano caído está haciendo para hacer a un lado el texto y conscientemente o inconscientemente remueve la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué nos cuesta decir, yo fallé? Que al cabo que Dios te va a ayudar, hombre. Pero ¿qué nos cuesta confesar nuestro pecado? ¿Por qué somos tan soberbios? El hombre que no confiesa su pecado, que no reconoce que está fallando y que se aleja de Dios, es un soberbio. Eh, Prácticamente él solo se arruina. Y en la Biblia encontramos un Dios justo y amoroso. Hay que buscar ese equilibrio, un Dios justo que no deja pasar por alto tus equivocaciones, que el día que tomes del árbol que Él te dijo que no tomaras, morirás cual Adán. La paga del pecado es la muerte. No se presenta un Dios nada más de amor. Por eso el pastor decía que se imaginan
nada más cosas positivas porque les conviene. Crean fantasías de dioses falsos que no existen. En la palabra de Dios hay advertencias, hay juicios y hay correcciones. Porque Dios, a quien toma por hijo, lo corrige, lo disciplina. Pero al que no toma por hijo, al que no corrige y no disciplina, es porque es un bastardo y no es un hijo. En otras palabras, si usted no cree en la disciplina, en los castigos incluso, o las correcciones de Dios, entonces usted no es un hijo de Dios todavía. Usted está fuera de la familia espiritual y necesita un arrepentimiento y venir y confesar sus pecados ante Dios el Padre para que haya un cambio en su vida, en su conducta, en su forma de ver las cosas. Lucas, el capítulo número 10, estoy en el verso 13 y 16. Te lo voy a resumir porque quiero hacer el video corto. Me quiero concentrar en el Dios de la Biblia y en el Dios imaginario. Ese es mi tema. Entonces dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Porque en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Tiro y de Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno, serás arrojada. ¿Por qué? Porque el contexto de este texto es que el Señor había visitado la ciudad de Capernaum, Betsaida y Corazín. Y de hecho vivió en Capernaum, pasó mucho tiempo, y Betsaida y Corazín, esas ciudades fueron visitadas constantemente por la persona de Jesús. Ahí Jesús predicó el evangelio con señales, con poder, con sanidad, de manera que el reino de Dios se hizo real, literal en esas ciudades. La gente fue sanada, la gente fue tocada, los paralíticos caminaban, los sordos empezaron a escuchar, los ciegos veían, los muertos resucitaban. Jesús hizo muchos milagros, pero ante semejante gloria no hubo un arrepentimiento. Y en el texto que leí, el Lucas 10, verso 13, Jesús lanza una advertencia. Jesús amenaza un juicio ante esas ciudades y empieza con un ay, dos expresiones de dolor. Ay, ay, ay de ti, Corazín. Esa es una amenaza. Si usted no lee la Biblia, entonces va a decir, no, hermano, Dios es bueno, Dios es amor, ¿por qué me habla? Ay, el pastor habla muy duro. Los que no leen la Biblia y cuando escuchan un predicador, entonces están todavía más mal porque han tenido mucho tiempo y no han leído la Biblia, han vivido irresponsablemente. No leer la Biblia, no orar, es una irresponsabilidad. Y por eso usted se asusta cuando escucha a un predicador, a un evangelista, porque usted cree que ese evangelista está hablando su propia palabra, su propio texto. No, él leyó el texto, lo interpretó y lo aplicó a la vida real. Entonces, si usted lee y escucha al predicador, usted sabrá que el predicador está diciendo, está hablando acerca de Lucas, está hablando acerca de Mateo, está hablando acerca de Apocalipsis, son las palabras de Cristo, lo dijo Pablo, y usted va atinando los personajes y las palabras y las doctrinas que hay en la Escritura. Y así usted, ya la palabra leída y escuchada, hace un siervo humilde, una sierva humilde, que puede recibir de Dios la exhortación, pero si usted se la vive trabajando en el campo, en las maquilas, si se la pasa en las ventas, si se la pasa en diferente tipo de trabajos y nunca lee y nunca ora, es por eso que a usted le sorprende. Y ese tipo de personas que no le dedican tiempo a Dios son los que creen dioses o un Dios imaginario, que creen que Dios todo lo perdona, que creen que Dios todo lo pasa por alto, que creen que Dios nunca lo va a corregir, que creen que Dios siempre les va a amar, que siempre les va a bendecir. Llegará un momento en que recibirás tu última advertencia. Y aquí el ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, fue una advertencia de dolor. La interpretación del texto en los ayes es esta. Jesús prevé el futuro de esa ciudad. Por eso les advierte con un dolor. Ay, es un lamento, es una desgracia la que el Señor ve en un futuro, porque habla del día del juicio. Él no está hablando del presente. El presente de por sí es complicado, es rebeldía, desobediencia, una nula reacción, un poco interés o nada de interés en la persona de Jesús, en los milagros que Él hizo. Y toda esa generación incrédula pereció. Por eso esta palabra, este mensaje fue
profético. Y sigue siendo profético no nada más para aquellos tiempos, para esta ciudad, para estos países, para estas naciones que tanto han escuchado el evangelio, que tanto se les ha predicado, que tanto han visto cómo Dios ha cambiado a alcohólicos, a drogadictos, a traficantes, a prostitutas,